Bien, buenas tardes. En primer lugar, agradecer vuestra presencia en los barrios, al público en general, a mis compañeros del Instituto de Estudios Campos Libertarios y a mis compañeros del Instituto Carlos Cano. Yo voy a hablar de los prisioneros de los barrios, de los campos de concentración franquistas. Y después de, como muchos sabéis, que llevo bastantes años trabajando sobre el tema, quiero plantear algunas ideas nuevas que me llevan a ellas pues estos años de investigación. Quisiera empezar por unas consideraciones generales, unas consideraciones previas. La comarca Monterrital es un territorio especialmente singular, por el carácter geoestratégico que tenemos, es un territorio singular en muchísimos aspectos, y uno de ellos va a ser por su papel en la Segunda República, en la Guerra Civil, y en lo que yo considero una continuación de la Guerra Civil, que va a ser la brutal represión que va a estar representada en el campo de Gibraltar, en estos campos de concentración, como voy a comentar. En los últimos años he investigado muchísimo sobre distintos aspectos de la represión de posguerra en el campo de Gibraltar, pero quizás quedaba por tratar este aspecto que traigo, que forma parte de una investigación más amplia, que es la de cuantificar y analizar la trayectoria de los barreños y campos gibraltareños. Esa es la línea de investigación más amplia, que pasaron por las distintas unidades disciplinarias, por los distintos campos de concentración. Eso es lo que traigo, hablar de los barreños, ya que estamos en los barrios, y creo que era lógico. Y yo lo que pretendo, desde que llevo investigando en esta línea de investigación, es poner valor al conocimiento general de esta historia de los prisioneros republicanos en el campo de Gibraltar y del campo de Gibraltar. Y además, como campo gibraltareño, como cronista oficial de los barrios, que también me mueve esto, pues creo que hay circunstancias históricas similares que están tremendamente conocidas, que son tremendamente conocidas en relación a la nuestra. Evidentemente, el aspecto cuantitativo no es el único que debemos de utilizar, pero todos conocemos, incluso a nivel divulgativo, los prisioneros que hubo en el Valle de los Caídos. Durante aproximadamente 2 décadas, el número oscila, según historiadores, entre 6.000 y 15.000 presos. Los prisioneros en el canal del Bajo Guadalquivir, en un poco más de 2 décadas, entre 7.000 y 8.000 presos, prisioneros, y las unidades disciplinarias que hubo en el campo de Libertad, en el poco tiempo de mayo del 39 a finales del 44, en 1944, hemos contabilizado 30.000 prisioneros que pasaron por aquí. Son unas cifras que me parece que dicen mucho y que habría que tener en cuenta para que esta circunstancia fuera mucho más conocida. Evidentemente, desde la guerra y al final de la guerra va a haber una masa de prisioneros de los vencidos importantísima. Y el nuevo sistema, o el nuevo Estado franquista, pues va a crear 2 sistemas de trabajo forzados, en definitiva. El sistema penitenciario, el de las cárceles, tutelado por el Estado, está en la esfera de lo civil, aunque adaptado a la necesidad de los militares sublevados, como todos, y tenía una influencia importante de la religión católica, una efectiva tutela eclesiástica. Ahí está el patronato de la Merced, que es el que aglutina todo este sistema penitenciario. Y después está el sistema concentracionario, que es el que nos trae aquí, el de los campos de concentración y de las distintas unidades disciplinarias. Está tutelado y organizado íntegramente por el estamento militar, por los militares, y era la forma, como he avanzado antes, en la que se organizaba esa gran masa de prisioneros de guerra provenientes del ejército republicano del siglo. Se va a clasificar a los prisioneros ideológicamente, lo va a hacer una comisión clasificadora en cada pueblo o ciudad, si me da tiempo de ver un poquito de eso. También se va a clasificar por oficio, y evidentemente va a ser mano de obra en condiciones de semi-esclavitud, y va a suponer un ahorro económico para el nuevo Estado. No sé si veis, pero la clasificación de los prisioneros, que lo hacía un comité
veis, pues entonces eran detenidos en campos de concentración para utilizarlos como trabajadores en batallones de trabajadores. Fijaros, el grupo A eran los indudablemente adheridos al movimiento, que habían estado en el ejército republicano, pues porque también tenía más remedio. Este comité de clasificación, que estaba compuesto en cada pueblo por el jefe de falange, por el alcalde, en un momento el jefe de falange, por el comandante del puesto de la Guardia Civil, por el cura y la ciudad más grande, incluso por algún padre de familia, alguna familia de orden, según vienen en los documentos, eran los que clasificaban. La clasificación de los documentos son todos iguales, lo que decía el jefe de falange aparecía igual en todos los demás informes. Si se clasificaban como A dudoso o B, eran retenidos, primero en los campos de concentración que estaban, y después iban, como digo, a batallones de trabajadores. Después había para los clasificados como C y D, que es oficiales del ejército republicano, o responsables de delitos comunes, gente que había tenido una significación más, con una carga más política en la Segunda República, pues esos pasaban a disposición de las autoridades judiciales correspondientes, a las autoridades militares, juicios sumarísimos, y terminaban en la cárcel y muchos de ellos fusilados. El recorrido de todos estos prisioneros era el siguiente: eran prisioneros o presentados del ejército de la República durante la guerra o tras ella. Al final de la guerra, los que o deciden quedarse en España o porque no han podido salir o no han querido salir de España, pues van a ser hechos prisioneros o van a presentarse a las nuevas autoridades de los distintos pueblos y van a concentrarlos en las distintas denominaciones que hay: campos de concentración de prisioneros de guerra, campos de clasificación de prisioneros y presentados, depósitos de prisioneros y presentados. Fijaros que después de ver los documentos, que verdaderamente no hay tampoco muchísimo, la duración en el que estaban en estas distintas denominaciones de los campos de concentración era entre 5 días y un mes. Pocos duraban más de un mes. Una vez clasificados, que llegan los informes, no pasan a las autoridades judiciales, o están puestos en libertad si son clasificados como A, pero si son A dudoso y B, pasan a unidades disciplinarias, a estos batallones de trabajadores. Y ahí van a estar entre 1 año y 2 años y medio. Si hubiera más tiempo podemos explicar por qué de estas circunstancias. Una vez licenciados de estos batallones de trabajadores, habían acabado de cumplir pues, esas penas, porque en definitiva era una vida de castigo, pues pasaban a unidades del ejército franquista como soldados del ejército español, porque allí tenían que estar entre 6 meses y 1 año para lograr fidelidad a la bandera y a los principios políticos del nuevo régimen. O sea que si calculamos entre los 1, 2 o 3 años que ha estado en la guerra del ejército republicano, más campos de concentración, más unidades disciplinarias, más después como soldados del ejército español, pues muchísimos jóvenes se tiraron 6, 7, 8 años pues, en este tipo de unidades. La documentación está muy clara, todas las normas que en este caso es del batallón, además está manuscrito, se usó en el batallón número 110, que estaba en el norte, en la línea norte, y bueno, he subrayado pues un poco para que nos hagamos una idea de cuáles eran las líneas que planteaba este espíritu de la posguerra franquista. Deberán unir el sentimiento de la escrupulosa justicia y equidad con un gran espíritu de nobleza y fraternidad verdaderamente española hacia los perturbados en su conciencia por las malvadas teorías y prácticas marxistas. Evidentemente, entre los soldados que había prisioneros marxistas había bastante pocos. La función era de reeducación, reeducadora para el nuevo régimen. A ellos sí se podía reeducar, a los que iban a los juicios sumarísimos eran casos perdidos. Iban a la cárcel o terminaban fusilados. Estaba claro el objetivo. El trabajo era material y había 3 aspectos por los que se habían creado las unidades disciplinarias, ya, sobre todo los batallones de trabajadores, que es el grueso de donde hacen los trabajos. La de compensación de la carga originada por la sustentación de los prisioneros, que ocurra porque tienen que ganar la comida,
comida que no nos da tiempo a hablar en unas circunstancias, pero no podemos imaginar. Estamos hablando de una posguerra, de los perdedores y en unidad disciplinaria. No nos podemos imaginar. Otra segunda, que es la de contribuir a la reparación de los daños y destrozos perpetrados por la orden marxista. Ustedes marxistas que habíais destruido España, pues tenéis que contribuir a repararlo. Y la de conseguir la corrección del prisionero, proporcionando su grado de rehabilitación moral, patriótica y social, etc. Bueno, en la línea argumental de este tipo de documentos. Y ahora vamos directamente a lo que nos trae al título. No todos los que pasaron por campos de concentración terminaron en batallones de trabajadores. Algunos de los que pasaron por campos de concentración terminaron siendo juzgados y en la cárcel o incluso fusilados. Hemos encontrado hasta ahora, desgraciadamente no una lista exhaustiva, 728 campos libertarios que pasaron por campos de concentración. Y desgraciadamente de los barrios de las que menos documentación hemos podido manejar en archivos militares y en archivos municipales. Tenemos contabilizados 11 de estos 728, 11 prisioneros de los barrios. Aquí está Casal González y Cristóbal Mena Vázquez, que estuvieron, por ejemplo, en el campo de concentración de Albatera, afuera de Alicante, que es foto de la época. O Manuel Herrera Márquez y Antonio Rivera Cobo, que estuvieron en el campo de concentración Miguel de Medio de una Mona de Madrid, que era un colegio, o el campo de concentración. O Francisco Pecino Muñoz, último alcalde de los barrios de la Segunda República, estuvo aproximadamente un mes, el último mes, desde mayo al 18 de julio, que estuvo en el campo de concentración La Aurora de Málaga, que era una bodega, y allí pues, se hizo el campo de concentración, que muchas veces eran efímeros, estaban un mes, 2 meses, 3 meses, y otras veces duraron más tiempo, como por ejemplo el campo de concentración de Rota, que fue el que más tiempo estuvo funcionando. En la reconstrucción de Belchite también hay 2 barreños, Rafael Domínguez Floria y Diego Zamora del Pino. Belchite, una de las batallas más reconocidas de la guerra civil, pues fue reconstruida por presos republicanos, y 2 de ellos pues eran de los barrios. Muchos más fueron campos libertarios, pero me he centrado totalmente en los barrios. O en la reconstrucción urbana de Teruel, otra de las grandes batallas de destrucciones de la guerra, pues también Manuel Herrera Márquez estuvo en esta reconstrucción. Estamos hablando del año 39, 40, 41, 42, 43. En las fortificaciones de los Pirineos también estuvo Francisco Rodríguez Gómez, y algunas fotos de época. En la Sierra de Madrid, en Guadarrama, en la posguerra, hablamos de fortificaciones, podemos decir que franquistas, pero también hubo 5 barreños que estuvieron en las fortificaciones y caminos del campo de libertad. Y esto al principio no era muy normal, porque la disgregación de los presos era uno de los elementos fundamentales. Los presos de la Segunda Región Militar, que era Andalucía, pues lo mandaban al norte y los del norte lo mandaban aquí. Eso se fue relajando y también funcionaba, y muchísimo, lo hemos visto en la documentación, ciertas influencias, vamos a llamarlas así, para que estuvieran más cerca de su lugar de su domicilio. Y Manuel Herrera Márquez, Juan Macías Cuenca, Francisco Pecino Muñoz, que es el alcalde que pasó por el campo de concentración, como hemos visto, Juan Sánchez Moreno o Manuel Sarmiento Rodríguez, hicieron estas fortificaciones y caminaron en el campo de libertad. Que he dicho antes que es donde más prisioneros hubo de toda España. Ya hay años donde aquí está la mayoría de las unidades disciplinarias, por eso la gran mayoría están aquí, en los Pirineos y en la orilla sur del Estrecho, en el norte de Marruecos. Por eso, pues, había tantísimos prisioneros aquí. Aquí vemos construcciones, Punta Paloma, Sierra Carbonera, carretera militar del Estrecho, bueno, son fotos de la época. La famosa construcción de los cañones de Punta Paloma, con los uniformes que tenían, no podemos entrar en mucho.
uno de los 3 cañones con el máximo calibre que había en España en el momento, que se va a poner en Punta Paloma, en Paloma Alta. Todavía hay restos. Este puente que construyeron está sobre el río Jara, en Tarifa, y lo construyeron para llevar estos cañones. No tengo mucho tiempo, cañones de 90 toneladas, 19 metros de longitud, los demás mayor calibre en España. Como digo, 39 unidades disciplinarias hubo en el campo de Gibraltar. Aquí hay alguna señal. ¿Y por qué tantas? Pues porque se fortificó y se hicieron caminos, voy a ser muy rápido en esto, en toda la comarca, porque el Estado Mayor franquista pretendía conquistar Gibraltar, solamente ellos, para entrar a la Segunda Guerra Mundial en una posición de fuerza. Y entonces pues tenían más que estudiar pues todas las posibilidades. Afortunadamente esto no se dio, y después los planes junto con Alemania, de la operación FENI y todo eso, y se quedó ahí. Ahí tenemos mapas alemanes y las investigaciones y las fotografías que hacía pues la inteligencia franquista para el momento en el que fuese invadir Gibraltar. Para eso tantísimos prisioneros en tan corto periodo de tiempo, para hacer caminos, para hacer emplazamientos de artillería, para hacer búnkeres, etcétera, etcétera. Mapas alemanes, y ya voy terminando. Aquí están los presos de los barrios, de las distintas unidades disciplinarias, los que he intentado ponerle los nombres de los sitios por donde pasaron. De algunos tenemos más documentación, de otros menos documentación. Aquí estarían. Hay algunos más conocidos, como he dicho antes, por ejemplo, Francisco Vecino Muñoz. Sabemos incluso dónde vivió después de terminar su periplo por los campos de concentración, Cuartel de Aurora, y después el batallón número 4 de la Moraima, construyendo carreteras y fortificaciones. Él fue el último, como digo, alcalde republicano de la Segunda República de los Barrios, que era Zapatero. No sé lo que ocurrió con la familia, pero no me da todavía con ningún familiar de esos que los barrios pequeños. Pero sí que es un personaje que yo creo que es bastante interesante. Hay algunos que otros que estaban vinculados al Partido Socialista, como Cristóbal Mena. No tengo mucho tiempo de hablar de todo, pero sí que quería terminar con buenas conclusiones, que creo que quizás es lo más interesante. Las distintas denominaciones de esta unidad disciplinaria, fijaros en cómo los he puesto, porque la documentación franquista habla de distintas formas de lo mismo, que es lo que yo pretendo defender aquí: campos de concentración de prisioneros de guerra, campos de clasificación de prisioneros y presentados, depósitos de prisioneros y presentados, y después ya cuando pasan a las unidades disciplinarias, batallones de trabajadores, batallones disciplinarios de trabajadores, batallones disciplinarios de soldados trabajadores, batallones disciplinarios de soldados, batallones disciplinarios de soldados penales. Todo es lo mismo, todo corresponde a una misma realidad. Se trata en su conjunto del sistema concentracionario. A mí me gustaría que llegáramos a la conclusión, en lo que yo he llegado, que se comprenda que todos son campos de concentración. Claro, cuando nos llega la palabra campo de concentración, nos llegan los campos de concentración nazis de la Segunda Guerra Mundial. No son campos de exterminio, tienen características similares en algunos casos, pero no son campos de exterminio, son campos de trabajo forzado. Y también quiero terminar con que tengamos, pienso, lo transmito yo, que creo que es importante que sepamos que este territorio es que tiene la mayor concentración de unidades disciplinarias en la España de posguerra, y además es uno de los territorios que aportó más prisioneros a estas unidades disciplinarias, en una población mucho menor que la que tenemos ahora, y no es exhaustivo el listado, ya he hablado de 728 campos de detención. Alrededor de 30.000 prisioneros de toda España pasaron por estas distintas unidades en el campo de Gibraltar en ese periodo tan corto. Como digo, al menos 728 campos de Gibraltar, porque la lista no es exhaustiva, 11 de ellos de los barrios estuvieron presos en el campo de concentración y posteriormente pasaron a unidades